En este vídeo vamos a comprobar cómo se puede hacer un análisis chi cuadrado intracriterio e intercriterio. Para ello, yo, después de haber hecho un análisis observacional con el lince y exportado los archivos a Zen5, he introducido todos los códigos en este archivo SPSS. Aquí tendría cada uno de los criterios en cada una de estas filas y los valores corresponderían a las diferentes categorías de mi instrumento observacional. Bien. Ahora lo que me interesa saber es si existen diferencias estadísticamente significativas, con un intervalo de confianza del 95%, entre las diferentes categorías de un criterio. Para ello, lo que tengo que hacer es una prueba de estos datos cualitativos que tengo en este archivo. Como yo tengo seleccionados, como yo tengo aquí introducido datos de dos equipos, del Real Madrid hasta el número 66 y del Chelsea del 67 al 110, lo primero que voy a hacer es seleccionar los casos, porque quiero hacer un análisis diferente para el Madrid y otro análisis diferente para el Chelsea. Esta selección de datos se realiza en esta pestaña de datos, seleccionar casos, y le clicamos en si se satisface la condición de que el equipo sea el Real Madrid. El Real Madrid está asociado al número 1, por lo tanto le tengo que dar un igual a 1. Le doy a continuar y acepto. Y ahora todas las filas que no tengan como condición que ha sido un gol del Real Madrid, pues van a quedar desmarcadas. Una vez que tengo hecho esto, voy a hacer esa comprobación. Para hacer esa comprobación intracriterio, vendré aquí a analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguo y selecciono chi cuadrado. Una vez que tengo chi cuadrado, selecciono el criterio que a mí me interesa hacer esa comprobación. Podría seleccionar ya todos de esta manera, o podría seleccionar uno o dos o los que me interesen. Yo puedo marcar estas opciones que son realmente descriptivos y ahora darle al análisis. Esto, aunque se puede hacer, no se debería hacer de esta manera, porque esto en estadística se llama fishing, que es buscar por buscar, pescar, a ver si se encuentra algo. Entonces lo ideal es seleccionar un criterio donde por lógica tuviéramos una intención de búsqueda por algún motivo. De todas maneras, yo voy en este caso voy a seleccionar una donde no hay diferencias estadísticamente significativas, porque ya lo comprobé anteriormente, que es el campo, y otra que sí, que es el número de pases. Pero ya digo que podríamos poner todas y ver las diferencias. Ahora ya he marcado las opciones, le doy a aceptar. Vemos aquí los descriptivos con sus percentiles. Vemos aquí lo que se esperaría, ¿no?, que es la media. Y ahora veríamos también aquí, en relación al número de pases, las diferentes categorías que nosotros habíamos definido en nuestro instrumento observacional. Bien, ¿qué nos dice la estadística? Que el campo, al no ser menor de 0,05, pues no, en este caso no hay diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, en el número de pases, con un intervalo de confianza altísimo, porque da 0,000, pues sí que podemos decir que existen diferencias estadísticamente significativas entre las categorías de esta variable. No nos va a decir cuál de esas variables es la que más, eso nosotros lo tenemos que ver desde este tipo de análisis. Aquí diríamos, ¿por qué es significativo? Pues porque en P1 hay 34 y en el resto hay mucho menos. Y esa es la razón. El programa no nos va a decir que es P1, simplemente nos va a decir que sí que hay diferencias en cuanto al comportamiento de ese criterio. Evidentemente, donde ocurren más cosas es en P1. Sin embargo, aquí no hay diferencias estadísticamente significativas, porque casi ocurre lo mismo casi ocurren los mismos goles siendo local como visitante. Entonces el rango pues aparece como 0,460. No hay diferencias estadísticamente significativas. Bien, si yo ahora quisiera analizar el Chelsea,
Pues tendría que ir a los datos, a seleccionar los casos y cambiar la condición. En vez de ser el equipo 1, tiene que ser el equipo 2. Acepto. Y ahora vuelvo a hacer el análisis de la misma manera. Un chi cuadrado. Estas condiciones están igual que antes. Las variables que he seleccionado también. Si me interesan otras las puedo hacer, pero voy a hacerlo nuevamente con el mismo. Le doy a aceptar. Y respecto al Chelsea, comprobamos cómo tampoco existen diferencias estadísticamente significativas, aunque ya está más cerca de ser significativo porque me da 0,134 y bueno, está mucho más cerca que en el caso del Real Madrid. Sin embargo, y al igual que pasaba con el otro equipo, en cuanto al número de pases sí que hay diferencias estadísticamente significativas y además vuelve a ocurrir lo mismo. La mayor parte de los goles se concentran en la categoría P1 y P2 y sin embargo en P3 y P4 prácticamente no hay goles. Aquí nos dice lo que se esperaba de cada uno, que es la media de todos los goles, 11 en cada, y vemos como en estos periodos casi no se produjeron y en esto es más de lo esperado. En este caso 2 más de lo esperado y en este caso 5 más de lo esperado. Pues esta es la manera en la que nosotros podemos comprobar si hay diferencias estadísticamente significativas entre las categorías de un criterio, a lo que nosotros le llamamos una prueba de chi cuadrado intracriterio, siempre y cuando estemos hablando de investigadores en metodología observacional. Si lo que pretendemos es realizar una comparativa entre las categorías de un criterio y las categorías de otro criterio, lo que voy a realizar es una prueba chi cuadrado intercriterios. Para ello, lo primero que tengo que hacer es tener activados todos los casos, porque si nos basamos en el ejemplo anterior, yo había solo elegido los datos del Chelsea y no los del Real Madrid. Entonces, en primer lugar, vamos a datos, seleccionamos casos, desclicamos esta opción y activamos todos los casos. Bien, ahora ya los tengo marcados y lo que pretendo hacer es realizar una comparativa entre los criterios todos de mi instrumento de observación, que son estos de aquí arriba, respecto al club. Si hay diferencias en cómo se comportan estas categorías de estos criterios respecto al Real Madrid y al Chelsea. Para ello lo que voy a hacer es analizar estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. En la fila voy a poner el equipo y en las columnas voy a poner todos esos criterios que quiera comparar respecto a los equipos. Bueno, podría elegirlos todos los que tengo. Es importante que pongamos que muestre los gráficos de barras agrupadas para luego poder realizar un mejor análisis de los resultados y luego en los estadísticos marcamos chi cuadrado. Hay otras opciones que podemos indicar como el coeficiente de contingencia, pero en mi caso solo quiero analizar en base a chi cuadrado. Una vez que tengo esto le doy a aceptar y va a comenzar el procesamiento de la información. Bien, aquí me aparecen los datos básicos del análisis y ahora uno a uno me va a realizar la comparativa entre el equipo Real Madrid y Chelsea respecto al campo. Y nos tenemos que ir a este dato de aquí, que como vemos no es significativo porque no es inferior a 0,05. Y aquí nos muestra cómo se han comportado los goles en campo local y visitante. No son bastante diferentes, pero no llega a ser significativo. Si nos vamos al siguiente ejemplo, equipo marcador, también comprobamos cómo el valor de chi cuadrado no es significativo. La forma de comportarse en uno y otro equipo es bastante parecida. Aquí tenemos el equipo y el momento en el que se ejecuta el gol, tampoco es significativo. Y esta es la manera, los gráficos nos ayudan a entender por qué no es significativo, ya que su comportamiento, según la estadística, es bastante similar. La zona de inicio de la jugada de gol tampoco es significativa porque entiende el software que es bastante similar. Y nos vamos a ir a una, por ejemplo, el jugador de inicio. En el Madrid y el Chelsea sí que es significativa cómo se produce esta acción.
Bien, vemos aquí 0,05, sí que es significativo, y si nos fijamos en el gráfico, de ahí lo importante que era activar aquel gráfico, vemos claramente cómo la forma de comportarse es muy diferente. Por eso luego el programa nos indica que es significativo. Podemos seguir viendo, esta tampoco es significativa, su comportamiento es parecido, el número de pases está cerca de ser significativo, aunque no lo es porque es 0,08 y tenía que ser menor de 0,05, pero si fuera un intervalo de confianza al 90%, pues sí que podríamos decir que es significativo. Si nos fijamos, la forma de comportarse es bastante diferente entre uno y otro equipo. La zona último pase sí que es significativa y vemos el gráfico. Lo que pasa que aquí hay una gran dispersión de los datos porque tenemos 12 zonas y continuamos. Otra vez, el jugador de último pase no es significativo, su comportamiento es parecido. Este tampoco es significativo, otro comportamiento muy parecido. En este caso tampoco sería significativa. Esta tampoco, y jugador que finaliza tampoco sería significativo. Y la forma de finalizar la jugada, como vemos, es muy similar, y luego la prueba de chi cuadrado nos dice que no es significativo. Bien, pues esta es la manera en la que yo puedo realizar un análisis intercriterios para ver si existen diferencias estadísticamente significativas.